Bendiciones, mis amados hermanos, buenas noches. Es una bendición, es un privilegio una vez más estar con todos ustedes para aprender un poco de la palabra de nuestro Dios. En esta noche quiero anunciarle que antes de ir a la palabra vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios que en su grande bondad y misericordia nos permita eh, llevar la palabra a muchos lugares, a mucha gente. Indudablemente a través de esta tercera ola que ha golpeado una vez más al mundo, tengo la firme convicción que Dios no es que quiera la muerte de las personas, sino que Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que cambiemos, Él quiere que le conozcamos, pero que muchas veces nuestro corazón se endurece, el corazón del mundo, y que eso está profetizado en toda la palabra de Dios acerca que el hombre quiere seguir en sus caminos, quiere seguir en sus ideas, en sus pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces creo que Dios quiere hablarle a todo el mundo desde la antigüedad, pero que tenemos que aprender cómo habla el Señor, cómo Él opera, para poder entender sus planes, y a través de eso pues podamos nosotros llevar, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. Así es que vamos a orar, mis amados hermanos, y que en su gracia, en la misericordia de nuestro Dios, podamos recibir palabra y que también podamos ser instrumentos útiles para llevar la palabra a mucha gente, y que tenga el Señor piedad y misericordia de todos aquellos que están enfermos y que pues no pasen de esta tierra, sino que antes de pasar esta tierra puedan recibir y conocer a nuestro Salvador. Así es que, mis amados hermanos, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de una vez más llevar tu palabra a tu santa iglesia, pero también yo te ruego, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, todos aquellos que, como dice tu palabra, no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y que podamos, Señor, aprender, que podamos nosotros primeramente recibir la revelación que viene de lo alto para poder externar esa palabra santa y que mucha gente pueda ser salva. Te lo ruego, Señor, sé que es tu propósito, por eso mandaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Señor, te lo pido por amor de tu nombre, por amor a la que ha de desposar a tu Hijo amado, que pueda, Señor, ayudarnos a nosotros y poder entender tus planes, tus propósitos, y llevar, Señor, esa bendita palabra a todo aquel que lo necesita como un bálsamo, como un ungüento, y que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. Pero en lo que hacemos eso, Señor, yo te ruego que hagas milagros, prodigios y señales, y que tú lleves, Señor, sanidad a aquel que lo necesita. Lleve, Señor, milagros a todos lugares, y sobre todo, Señor, lleva tu palabra, tu voz profética más segura, y que podamos recibir enseñanza en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho desde este momento. Amén y amén. Muy bien. Mis amados hermanos, el día de hoy tenemos un tema que para mí es muy importante. Para mí ha sido de bendición, pero sobre todo hay que explicarlo para que no caigamos en enseñanzas erróneas, y que podamos todos juntos, ¿verdad?, recibir esta palabra de Dios y que sea edificando nuestras vidas, y que podamos discernirlo, palparlo de una manera sencilla para poder tener claro quién es Cristo, qué hacemos aprendiendo de la palabra, qué hacemos en esta tierra, y qué hacemos dentro de la congregación, que eso es muy importante, que no sea solamente pues una idea, o que no sea solamente
un club social, o que no sea solamente un tiempo, ¿verdad?, que me sobra, sino que entendamos cabalmente qué Dios quiere de nosotros y qué es lo que debemos de hacer. Así es que, pues, mis amados hermanos, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí lo tenemos en pantalla. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Usted lo tiene aquí en pantalla. Y vamos a la palabra de nuestro Dios. Dice aquí: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Una vez más lo voy a leer. Dice aquí: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. El tema de hoy, ¿verdad? Usted ya lo tiene ahí: el camino, la verdad y la vida. Y que tenemos que aprender, mis amados hermanos, cómo es esto, qué quiere decir esto, y hasta cierto punto, ¿verdad?, no lo vamos a comprender completamente, ni nos va a dar tiempo, pero de una manera rápida, y digo rápida no porque esté a las carreras, sino que en 1 hora, 50 minutos es imposible que hablar de Dios y terminar, pero que podamos ser concisos, que podamos entender, ¿verdad?, estas 3 partes de nuestro Salvador, porque indudablemente no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo. Entendiendo esta parte, que el Dios glorioso, el Yon, la esencia increada, ese Dios que dice la Biblia no tiene padre, madre, principio ni fin de días. Él, para realizar los propósitos que Él ya tenía desde antes de la fundación del mundo, sabemos que se hizo pequeño, se contrajo, y que no voy a explicar esto, sino que ya lo hemos explicado otras veces, pero para ir dando a entender, y que nuestro Salvador, el Dios, el Padre, el Elyon, hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que los 3 son los que dan testimonio. Entonces, no es mayor el Espíritu Santo que el Padre, ni el Padre mayor que Jesucristo, sino que cada uno opera en determinado tiempo, y que no es quién vale más, porque es Dios mismo. Es como si yo le preguntara a alguien: ¿qué es más de ti, el alma, el cuerpo o el espíritu? No podemos decir cuál vale más, porque son uno solo. Entonces, el hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es hablar de Dios mismo. Hay una enseñanza que me gusta mucho, que es la cuadridimensión de Dios, hablando de que Dios es uno solo, no está dividido, pero que Él lo hizo de esa manera con el fin de hacer las cosas más fáciles para nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de la ley de fuego. Esa ley de fuego hace énfasis o quiere dar a entender que es la ley mosaica, y que esa ley de fuego fue dada por el Padre, y que la ley de fuego, hermano, la Biblia nada más nos habla de 3 personajes que se pudieron haber salvado. Pero por su gracia, por su misericordia, Él manda al Hijo, es decir, la segunda persona de la deidad, que es Dios mismo, a enseñarnos cómo debíamos de hacer las cosas y a ofrecerse como expiación para que usted y yo pudiéramos entrar en los tratos y en las bendiciones que Dios, el Padre, tiene para nosotros. Una vez terminando su sacrificio, comprendemos que dice: y mandaré al otro Consolador, es decir, es parte de la Trinidad, al Espíritu Santo, y que es el que nos bendice en este tiempo a partir de la ascensión de Cristo, específicamente, ¿verdad?, en el Pentecostés hasta nuestros días. El Espíritu Santo está operando para que usted y yo podamos recibir la revelación de quién es Jesucristo.
Entonces nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. De manera que entonces el Espíritu Santo nos va guiando para reconocer a Jesús. Reconociendo a Jesús podemos llegar al Padre, para que entonces podamos regresar a la eternidad. Y eso es el asunto que por lo cual estamos en esta tierra. Estamos de paso, somos pasajeros y peregrinos, es decir, que solamente vamos en un tiempo determinado. Es como aquel que se sube a un autobús, no se va a quedar en el autobús, sino que el autobús es el medio para llegar a un lugar. En este caso, usted y yo estamos en esta tierra, es el medio para poder llegar al Padre nuevamente. De manera que entonces Jesucristo, Él es el único camino, Él es el único medio para poder llegar al Padre. Y que cuando alguien no recibe a Jesús como lo debe de recibir, no puede llegar al Padre. Déjeme dar un ejemplo antes de seguir avanzando. En la última cena, en la Santa Cena, nosotros podemos observar que Jesús les dice que alguien lo iba a traicionar. Y están sentados los 12 discípulos y empiezan a querer averiguar quién es el que iba a traicionar. Y empiezan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando llega el turno de Judas, él dice, ¿seré yo, Maestro? De manera que entonces no le dio la posición que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Digamos que lo bajó de categoría. No estoy diciendo que Jesús no sea nuestro maestro, claro que lo es, pero definitivamente es nuestro Señor. Y que Judas le cambia, ¿verdad? Y como que en vez de darle su posición a nuestro Salvador, le dice, eres tú, Maestro. Entonces aquel que no reconoce a Jesús como lo debe de reconocer, porque hay gente que lo reconoce como un profeta, hay gente que lo reconoce como un enviado de Dios, hay gente que lo reconoce como maestro, aún hay gente que lo reconoce como Señor, pero muy pocos lo reconocen como Dios. Y que entonces si no se le reconoce como debe de ser, no va a poder llegar al Padre. Ahorita vamos a ir viendo esto, pero digamos que de una manera introductoria, esto es por lo cual estamos en esta tierra, para poder recibir por la fe quién es ese Señor Jesucristo que nos ha dado la vida y quién es Él para poder recibir realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y que entonces Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero estamos hablando de un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, 3 estadios que en su momento tenemos que ir cruzando para llegar al Padre. Se lo voy a decir de una manera diferente. Son los 3 estadios para poder llegar a la Jerusalén celestial. Son los 3 estadios para poder llegar a la eternidad en bonanza, porque hay una eternidad en castigo, en ruina, que es el lago de fuego y azufre. Pero entonces usted y yo tenemos que pasar estos 3 estadios: el camino, la verdad y la vida. Si no los cruzamos, entonces no vamos a poder llegar al Padre. Y entonces ahí, hermano, alguien puede decir, es que entonces no soy salvo. Aquel que cree en Cristo será salvo. Pero tenemos que esforzarnos, sería de una manera muy cómoda el decir, ya tengo salvación hasta aquí. Aún, ¿verdad? Yo creo que se quedó así Judas creyendo que iba a recibir salvación, pero apostató de la fe, regresó atrás. Y entonces, hermano, él no heredó la vida eterna. De manera que entonces estamos en un trayecto en el cual no podemos bajar la guardia. Estamos en un trayecto en que debemos de esforzarnos. Esta aventura es realmente para valientes. Porque si no, entonces no vamos a poder llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Y estaba revisando en la tarde un verso que dice, ver las cosas de arriba.
Pero las cosas de arriba, hermano, es lo celestial, no lo terrenal. Y que muchas veces estamos con lo terrenal. La familia, el trabajo, las posesiones. No estoy diciendo que esté incorrecto. Sin embargo, estamos en este mundo de paso para llegar a lo que está ahí arriba. De manera que entonces tenemos que ir viendo por medio de la palabra de Dios qué significa lo que es el camino. Así es que acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 14. Mateo capítulo 7, verso 14. Ahí dio un fuerte amén, ¿verdad? Y desde su casa, por medios virtuales, se levante una manita, ¿verdad? Pero el asunto es que estamos en unidad, aprendiendo la palabra de Dios en esta noche, como Iglesia de Cristo, Nación Santa, y todos los que están ahí al alcance de mi voz, que reciban, ¿verdad? Palabra de Dios. Dice aquí Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces en este verso que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Está diciendo que estrecha la puerta, Jesucristo es la puerta, indudablemente. El camino también es Jesucristo. Y alguien puede decir, bueno, entonces Jesucristo lo es todo. Claro, Él es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro todo, porque es Dios mismo. De manera que entonces, amado hermano, dice, angosto el camino que lleva a la vida. Pero recuérdeles, el camino, la verdad y la vida, como que se saltó la verdad, ¿verdad? Y no es que sea a Dios se le haya pasado algo, sino que Él lo hace de manera encriptada, lo hace de manera oculta, no porque quiera ser muy místico, sino que la gloria de Dios es esconder los misterios. Entonces, al decir que el camino que llega a la vida es angosto, es decir que vamos a tener que bajar de peso espiritual, haciendo referencia a que tenemos que ir quitándonos todo aquello que estorba, irnos quitando todo aquello que no, ese camino que es Cristo, ¿cómo decirlo? Él es el molde, y que entonces ese molde, voy a poner un ejemplo como si fueran las galletas, entonces viene el molde y solamente pasa lo que tiene que pasar. El resto se queda. Entonces, cuando vemos que Él es el camino que lleva a la vida, pero es angosto, es estrecho. Entonces, cuando hablamos del camino, el camino no me está hablando que va a ser un camino fácil. Va a ser un camino que me va a ir quitando cosas que no le agradan a Dios. Y que por eso dice, pocos son los que la hallan. Para empezar, pocos encuentran la puerta, que es Cristo. Porque mucha gente dice, es que todos los caminos llevan a Dios. No, no es cierto. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Jesús y nada más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Y que entonces mucha gente piensa que cuando hay alguien que predica de Jesús, es garantía de que va a recibir al Padre, y no es cierto. Porque la Biblia me dice que hay muchos dioses y hay muchos señores. Y que también, hermano, lamentablemente hay muchos Jesús. Y eso incluye el anticristo, el anti-Jesús. Entonces, hermano, no todos los que predican a Jesús van a llevar a salvación. Porque para empezar, al decir que el camino, hermano, porque estrecha la puerta y angosto el camino, tenemos que entender que el evangelio es un evangelio que nos va a quitar cosas. Y no estoy hablando que vamos a entrar al templo y deje esto, deje el otro. No, no, no. Jesucristo es el que a través de la revelación del Espíritu Santo nos va a ir haciendo entender qué cosas debo dejar, qué cosas debo de quitarme para seguir en ese camino. Porque entonces si no seguimos en ese camino, hermano amado, no vamos a poder pasar al estadio de la verdad. Mucho menos poder pasar al estadio de la vida. Y muchísimo menos llegar al Padre. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche tenemos que entender que estrecha es la puerta y angosto el camino.
Jesucristo es un camino difícil, hermano. No es un camino fácil. Claro que en Él vamos a encontrar paz, en Él vamos a encontrar llenura, en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Eso es un hecho. Pero hay muchas cosas que nos va a quitar. No quiero mencionar algunas para que no se piense que solamente son esas, sino que son muchísimas cosas que algunos tenemos, otros no, y de esa manera todos tenemos algo que tenemos que abandonar. Cosas que no son gratas delante de Dios y que por eso me va a impedir el llegar al camino de la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces, hermano, hemos aprendido a lo largo de muchos años que estaba el tabernáculo o el templo, que al final de cuentas son similares, y que viene un lugar atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el atrio podía entrar todo el israelita, indudablemente no había prórroga, todo israelita entraba al atrio para ofrecer sacrificios, para ofrecer ofrendas, para recibir consejo, para recibir sanidad, muchas cosas. Pero solamente unos pocos podían entrar al lugar santo. Pero solamente una sola persona, que era el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo. Es decir, amado hermano, que en porcentaje era una milésima aquellos que podían entrar al lugar santísimo. Haciendo referencia entonces, muchos pueden encontrar el camino, que estamos diciendo que pocos son los que hay. Entonces vamos a pensar, hermano, de un cúmulo de millones de personas, solo unos pocos, o voy a decir unos miles, encuentran este camino. De ahí mucho menos personas van a aceptar lo que es la verdad. Y mucho más pocos, hermano, van a recibir lo que es la vida. No porque Dios sea un Dios egoísta o porque Él sea muy elitista, no, de ninguna manera. Sino que veámoslo en la visión de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios, hermano, sublime. Es el Dios glorioso, poderoso. Y que Él, hermano, Él es bueno, Él es misericordioso, piadoso, clemente, bueno, paciente, sonriente y muchas cosas que podemos decir de Él. Entonces, entendiendo de arriba hacia abajo, todo lo que no encaje en Él es erróneo. Y no porque sea un Dios arbitrario, sino porque Él es la bondad. Y que cuando alguien no se rige por el amor, la bondad, la bendición, la misericordia, termina mal. Entonces, amado hermano, es complicado este evangelio. No lo hago para quitar esperanza a alguien. No. En el evangelio, vuelvo a repetir, vas a encontrar todas las cosas. Vas a encontrar sanidad, vas a encontrar misericordia, vas a encontrar bonanza, vas a encontrar bendiciones, vas a encontrar que tu familia esté reunida nuevamente, vas a encontrar, si tu familia ya se despedazó, Dios la puede volver a reunir. Si alguien ha perdido la fe, si alguien ha perdido la salud, si alguien ha perdido, hermano, que dijera, ya perdí todo, Jesucristo es quien recupera todas esas cosas. Pero que tenemos que ir dejando muchas para ir avanzando. Y entre más avancemos, más cosas de bendición vamos a poder recibir. Entonces, déjeme darle otro ejemplo del camino. Jeremías 6:16. En el libro de Jeremías 6:16, aquí vamos a encontrar esta parte. Y dice aquí, ¿verdad? Usted lo tiene aquí en pantalla. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos andar. Mire qué cosa tan terrible. Es decir que Jesús, el Padre está diciendo: deténganse un momento. Antes de seguir caminando y que como que no sabes a dónde vas, detente. Y pregunta por el camino antiguo.
¿Cuál es el camino más antiguo? Jesús, porque es Dios. Él es eterno, hermano. Dice la palabra de Dios que antes de que existiera todo, ya estaba Él. Él es el camino antiguo, el camino justo. Y dice, mire, esto es lo que le estoy diciendo. Y dice, camino justo y anden por él, vayan en esa senda, vayan en ese camino y encontrarás descanso. Vas a recibir muchas cosas. Vas a recibir, hermano, cosas que a lo mejor no imaginabas. Sin embargo, mi amadísimo hermano, déjame decirte esto. Tenemos que esforzarnos. En este camino, en lo que tú vas caminando es deleitoso, glorioso, de bendición, pero como que nos van a ir limando para seguir entrando en ese camino. Y que ahí es cuando muchas veces la gente ya no quiere la bendición, quiere la sanidad, quiere la prosperidad, pero cuando se habla de ir quitando cosas ya no le agrada. Y entonces tenemos que ir a esa parte de la verdad, porque el camino es estrecho, es angosto, que a la par en este camino vamos a encontrar paz. Eso es lo que dice aquí, hermano, dice, vayan a esa senda y encontrarán descanso. Vas a encontrar, hermano, lo que tú necesitas. Pero cuando vamos siguiendo, hermano, en ese camino que es Jesucristo, nos vamos dando cuenta que Él empieza a hablar verdades. Y que esas verdades no son las verdades de nosotros. No son las verdades de la tía Chonita o del ministro fulano. No, hermano. Sino que es su verdad, la verdad de Dios. Y que entonces aquí muchas veces ya no encaja lo que tal vez nos pudieron enseñar como la verdad. O nos pudieron haber transmitido nuestros padres, nuestros antecesores como la verdad. Y entonces eso viene a confrontar nuestra alma. Eso viene a desesperar a muchos. ¿Por qué? Porque entonces la verdad de Dios va a arrancar toda mentira, incluyendo aparentes verdades que se nos pudieron haber transmitido. Y entonces, hermanos, llegamos en un momento donde a lo mejor ya estábamos en el lugar atrio y al momento de pasar a la verdad, que es el lugar santo, empieza un encontronazo en nuestra mente porque tal vez nos habían dicho otras cosas. Y nos aferramos, disculpe lo que voy a decir, nos aferramos a aquellas personas que nos pudieron haber dicho. Déjeme ponerle un ejemplo, a lo mejor hasta cierto punto, hermano, muy simple. Imaginemos que a mí mis antepasados o mi amigo de confianza o vaya usted a saber, alguien que realmente tengo un lazo entrañable y que me enseñó a lo mejor la tabla de multiplicar, de que el 5 por 5 no son 25, sino que a mí me enseñó ese amigo entrañable, que a lo mejor caminé mucho tiempo con él, a lo mejor fue una autoridad para mí, a lo mejor fueron mis padres, mis abuelos, no sé, alguien que amaba muchísimo, y él, en vez de decirme que el 5 por 5 es el resultado correcto, me dice que, hermano, son 100. Y entonces yo camino por la vida pensando que son 100. Que voy por la vida creyendo que eso es lo correcto, porque a lo mejor me lo transmitió esa persona que yo amaba, a lo mejor me lo transmitió esa persona que yo admiraba, pero llego al evangelio y me dicen 5 por 5 son 25. Y entonces hay una parte que los psicólogos le llaman que el primer estadio es la negación. No, eso está mal. Y entonces, hermano, muchos se quedan allí atorados. Se quedan atorados porque, vuelvo a repetir, era alguien de confianza, lo amaba, no sé. Pero a lo mejor viví engañado por mucho tiempo. Y el aceptarlo es complicado. Solamente el Espíritu Santo es quien nos convence, amado hermano. Por eso muchas veces muchos hermanos quieren convencer a su familia, a sus parientes de buscar de Dios. No, usted traslade la palabra. El quien convence es el Espíritu Santo.
Entonces, mire, vamos a la verdad para irme explicando en esta parte. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160, versículo bastante largo. Espero que ya lo tenga. Y dice aquí, la suma de tu palabra es verdad, y el Eterno es todo juicio de su justicia. Pero mire, la suma de tu palabra es verdad. Y aquí ya viene una problemática, mi amadísimo hermano. Una problemática, pues, ¿cómo decirlo? Un poco difícil para muchos. Porque al hablar de la suma de tu palabra, hermano, es desde el Génesis al Apocalipsis. No le puedo quitar a la palabra de Dios, no le puedo agarrar y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. La suma de tu palabra es verdad. No es restarle, es sumarle a la palabra. ¿Qué dice en Génesis? Se lo sumo a Salmos, se lo sumo a Jeremías y se lo sumo a Mateo. De manera que entonces eso va sumando la verdad. Y que vuelvo a repetir, puede que vaya en contra de a lo mejor principios que creíamos que eran correctos. Hay mucha gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie. Y ese es su principio de vida. Sin embargo, el principio de Dios no es hacer mal a alguien, sino es bendecir a los demás. Cosa difícil cuando a lo mejor a mí me dijeron que era algo bueno el no hacer daño. Es bueno, claro que sí, pero no es suficiente en la visión de Dios. En cuanto a su verdad es bendice a los demás, ayuda a los demás, ama a los demás, date a ti sin recibir algo a cambio. Cosa tremenda. Porque entonces viene y confronta nuestra vida de una manera muy poderosa, muy fuerte. Los discípulos dicen, Señor, tu palabra es dura, tu palabra es difícil, tu palabra es extremada, es como caerle una bomba atómica a alguien. Por eso muchas veces, hermano, nos puede incomodar, como que no nos va a agradar, pero uno tiene que seguir en ese estadio del lugar santo, la verdad. Porque eso nos va a traer bendición. Mire, acompáñame al siguiente verso. Juan 6:63. Mire, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí viene la conexión entre la verdad y la vida. Para recibir la vida, tengo que recibir la verdad. No puedo recibir la verdad si no estoy en el camino. Entonces, cosa tremenda, hermano. Porque la gente quiere caminar en el camino, es decir, en Cristo, pero no quiere recibir la verdad. Y de ahí no quiere recibir la vida. Muchos quieren estudiar la palabra, pero sin estar en el camino. Por eso no reciben la palabra. Quieren estudiar la Biblia, pero no están en el camino. Así no es. Primero tengo que entrar en el camino, andar por el camino, y entonces voy a recibir la verdad. Por eso mucha gente no entiende la Biblia. Se le hace complicada, se le hace difícil, se le hace que a lo mejor no tiene sentido. Porque no está en el camino. Tenemos que estar en el camino. Tenemos que estar, hermano, caminando. No puedo estar en el camino parado. Tengo que caminar. Por eso se hicieron los caminos. ¿Para qué? Para andar en los caminos. Si no, entonces, hermano, Señor, voy a decir algo a lo mejor muy terrible. Si no, entonces dijera, la silla. Yo soy la silla, la verdad y la vida. No es así, no dice eso. Si fuera la silla, entonces sería para sentarnos y esperar. Pero no, dice, yo soy el camino. El camino es para transitarlo. El camino es para andar por él. Entonces muchos hermanos, muchos cristianos dicen, es que yo busco a Dios desde mi casa. Te bendigo en el nombre de Jesús, pero el camino es transitar en él. Y entonces es ir estando. ¿Qué hacía Jesús? Iba y caminaba y llevaba el evangelio y entonces enseñaba a sus discípulos. No nada más es, hermano, decir, sí, yo en mi casa oro, sino que tengo que transitar por este camino.
Si ya caminamos en esta vereda, en esta senda antigua que es Jesucristo, entonces vas a poder entender la verdad. Vas a poder recibir esta verdad absoluta. Mire, le voy a poner un ejemplo. El día sábado tenemos en el centro de estudios un seminario hermoso, glorioso, y entonces me di a la tarea de poder explicar algunas cosas que los científicos no entienden, que le ponen tiempo y que, amado hermano, podemos entender por la palabra de Dios que la Biblia es verdad, que la palabra de Dios es la absoluta verdad, porque la palabra es Cristo, es el Dabar, es la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, Jesús es Dios de una manera, en una segunda persona. Es como si yo dijera, es que mi alma no es Ulises. No, pues claro, es parte de mí. Entonces, amado hermano, dice aquí, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si alguien no recibe la verdad como es, no puede llegar a la vida. No puede llegar, hermano, a ese estadio de la vida. Y entonces, mi amadísimo, amado hermano, carísimo del Señor, se pone tremenda aquí la cosa. Porque muchos quieren recibir la vida eterna, pero sin recibir la verdad y sin estar en el camino. No se puede. No se puede. Y qué bueno sería que se pudiera, ¿verdad? Pero es que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que ha hecho cosas principales, principios. Hermano, esto es hermoso. Esto es hermoso porque Dios le habló a mucha gente estando en el trabajo o estando en el camino. Y entonces, hermano, tenemos que cruzar estos tres estadios. Jesús es el camino. Tenemos que andar por Él. Tenemos que hacer lo que Él hizo. Cuando usted y yo vayamos a hacer algo, pensemos, Jesús lo hizo. Hace tiempo, hace unos meses me parece, un cantante muy famoso, ¿verdad? Fue a cantar, más bien ya parece que fueron unos años, fue a cantar al Vaticano. Y él decía que Jesús lo hubiera hecho. Jesús no lo hubiera hecho. ¿Por qué no lo hubiera hecho? Porque él siempre estuvo peleando contra lo que no era Dios. Siempre estuvo peleando en contra de las enseñanzas que venía arrastrando el pueblo de Israel, pero que eran enseñanzas ya de hombres, ya no era enseñanza de Dios. Una que me gusta muchísimo, ¿verdad? Es que dice la palabra que mucho judío le daba a sus padres, no sé, algo, ¿verdad? Y decía que eso ya era la ofrenda para Dios. De ninguna manera. Son cosas distintas. Yo honro a Dios con mis bienes, me va bien. Yo honro a mis padres en esta tierra, mis días se van a alargar. Son cosas totalmente diferentes, pero ellos habían hecho un solo mandato. Y que entonces, cuando viene Jesús, que es la verdad, y los confronta, le dice, es que esto no es así. Esto no es así. Y entonces por eso los fariseos, saduceos se ponían mal. Es como cuando alguien está en el templo y le han enseñado algo diferente y viene la palabra. ¿Y qué dicen? No, esto está mal. Esto está erróneo, yo no lo voy a hacer caso, yo voy a agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Y qué criterio tomas para poder decir esto es bueno y esto es malo? El criterio absoluto es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, hermano, ahí viene el asunto. El camino es, ando por Él, estoy caminando, voy ahí en el camino. Jesús es mi camino, voy ahí haciendo lo que Él vino a hacer. Y en ese andar en el camino, tengo que ir recibiendo la verdad, como va, como es. Podríamos decir, hermano, grano completo, sin no hacerlo a harina refinada, es como va. Y eso nos va a traer, hermano, aquí esta parte. Yo os he hablado, mis palabras son espíritu y son vida. Aquel que no recibe la palabra de Dios como él no puede recibir la vida eterna. Y entonces, amado hermano, esta es la parte medular. Porque muchos queremos la vida eterna,
pero tenemos que recibir los dos pasados, ¿verdad? Dijimos la vida y el camino. Andar en el camino, andar en Cristo. No puedo andar en Cristo y no voy al templo. No puedo andar en Cristo y no saludo a nadie. No puedo andar en Cristo y no voy cambiando. No, eso no. No, el andar en el camino es ir recibiendo esa verdad que me va a ir transformando, que me va a ir limando para poder seguir entrando en ese camino angosto. Y entonces nos van a quitar muchas cosas, amado hermano. Y no es por voluntad humana, sino que, ¿cómo se lo digo de una manera a lo mejor no muy ortodoxa, ¿va? Uno flojito y cooperando, y entonces el Señor nos va a ir cambiando, nos va a ir capacitando para poder seguir estando en el camino. Jesús le decía algo a sus discípulos: ahorita no entiendes lo que hago, en algún momento lo vas a entender. Muchas veces queremos entenderlo, queremos, así que me expliquen muy bien. No, hermano. Si está en la palabra, tú vívelo, tú hazlo, y mira, la bendición inmediatamente te va a llegar. El por qué te va a llegar después. Pero mientras, tú ya fuiste bendecido, tú ya fuiste, hermano, lleno de esa bendición que Dios quería que recibieras. Entonces, amado hermano, vayamos dejando cosas. Aquel que no vaya dejando cosas no va a poder, hermano, entrar al reino de los cielos. No va a poder entrar en la Jerusalén celestial. Y no estoy hablando que va a ser echado al lago de fuego y azufre. No. Sino que entonces va a quedar en un estadio, hermano, muy simple, muy corto. Mejor vayamos por lo extraordinario. La novia de Cristo, amigos de Cristo. Hermano, estaría fenomenal ahí, ¿verdad? De ser la Jerusalén celestial. Qué cosa tan maravillosa. Eso, hermano, esto es, aquí hay muchas cosas que poder recibir. Entonces déjeme ir a la vida. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Aquí se está refiriendo a la muerte física. Pero dice: el que cree en mí, el que cree en Jesús. Muchos dicen: yo creo en Cristo, pero no vive todos los días estar en el camino. Entonces no ha creído en Jesucristo. ¿Cómo se lo explico de una manera más fácil? El hermano Ulises cree en Cristo, pero no bendice al necesitado. No ha creído en Cristo. El hermano Ulises dice que cree en Cristo, pero maltrata a su cónyuge, maltrata a su esposa. No ha creído en Cristo. El hermano Ulises dice que cree en Jesucristo, pero no lee la Biblia. No le ha creído a Cristo. El hermano Ulises dice que cree en Dios, pero va al templo cada que le sobra tiempo. No ha creído en Jesucristo. El que cree en mí vivirá después de haber muerto. El creer es hacer. Santiago decía: mira, tú me muestras tu fe y yo te muestro mis obras. La fe sin obras es muerta. El que cree sin hacer, entonces no cree. Entonces, para creer, hermano, tengo que caminar en ese sendero antiguo. Voy caminando, sigo a Cristo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ir caminando, ver qué hacía Cristo, qué hacía. Veía un pobre y entonces lo bendecía. Veía una autoridad y honraba la autoridad. Porque eso está bien claro. Le dice: Señor, ¿qué debemos hacer? Al César lo que es del César. Es decir, a las autoridades lo que se le debe dar a las autoridades. Dios no está peleado con ninguna autoridad. Entonces, amado hermano, ¿qué hacía Cristo? Sigue caminando. Entonces, cuando venga la palabra de Dios, tú recíbela. Aunque sea difícil, aunque sea dura. Hermano, muchas veces la palabra duele muy fuerte.
Nos viene a dar, ¿cómo poder decir, hermano? Un knockout ahí en el corazón, un gancho al hígado, cosa tremenda, pero no podemos decir, no, esto no lo recibo. No, hermano, porque entonces si no estamos dando la espalda a la verdad. Si le damos la espalda a la verdad, no voy a poder recibir la vida eterna, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí, hermano, el énfasis, la fuerza, el ímpetu de estar, hermano, diciéndole a ustedes, vayamos a las clases, estudiemos la palabra, los vemos el domingo, estudiemos los miércoles juntos de manera virtual, de manera a distancia y sigamos adelante porque es amplio, hermano, la verdad. No es cosa de que, leo la Biblia y ya mucha gente se jacta en decir, ya leí la Biblia 3 veces. Pero ¿qué vives de la palabra? ¿Qué vives de la palabra? ¿Qué estás haciendo? De tanta enseñanza que está ahí, ¿qué haces? ¿Realmente la vives toda? ¿O hay muchas cosas que dices, esto no es para mí? Amado hermano, eso es el creer. Voy a ser más claro. El que hace la palabra vivirá después de haber muerto. Y entonces quiero que vayamos a este verso para refuerzo. Juan 6:57 dice, como el Padre, como me envió el Padre viviente, mire que como dice el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermano, esto está hermoso, porque no solamente se refiere a la Santa Cena. Es hermoso la Santa Cena, es gloriosa, es un banquete espiritual que por la gracia de Dios podemos estar en la Iglesia de Cristo Nación Santa, la recibimos cada mes. Y que no se debe de hacer una costumbre, sino que es un momento de inspección individual para ver qué tanto hemos fallado al Señor, qué tanto estamos avanzando en el Señor. Claro que esta es parte importante de la Santa Cena. Pero quiero llevarlo a un ejemplo que no lo puse aquí en la pantalla. Ahorita apenas el Señor me lo está recordando. Y está bien hermoso 2 veces en la Biblia. Me parece que es a Isaías, no, creo que Ezequiel. Dios le dice al profeta, mira, ahí está ese rollo, cómetelo. Y entonces dice el profeta que se comió el rollo y que fue dulce a su paladar, pero que el vientre le amargó. Es que la palabra de Dios es dulce, hermano, pero hay muchas cosas que, híjole, duele. Y de la misma manera se lo dice ahora en el Nuevo Testamento al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis. Y entonces miré y vi un librito, le dijo, cómete el librito, cómete el libro. Y lo pasó lo mismo. Eso quiere decir que no solamente es para la Santa Cena, hemos dicho, glorioso, hermoso, trae muchos beneficios, es simbolizar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y dijo, hacedlo en memoria de mí. Es decir, que estamos siendo cabales en ese sacrificio que hizo por nosotros y por lo cual se le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso es hermoso, hermano, porque cuando dice en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, hace énfasis al tetragramatón, el nombre impronunciable. Pero eso es otra cosa, pero eso es hermoso. Pero entonces, amado hermano, cuando nosotros vemos, dice, el que come mi carne, el que come, dice aquí, mi cuerpo, dice aquí, asimismo, come el cuerpo, es decir, come la palabra. Esta es la parte hermosa. El que come mi palabra, dice aquí, vivirá por mí, hermano. Dios nos ha llevado a comer la palabra. ¿Cómo es esto? No es que voy a agarrar mi Biblia y la voy a deshojar y me la voy a comer. No. Sino que, mire, vamos a ser prácticos en el día a día. Pensemos que en la mañana, hermano, me desayuno unos huevitos estrellados con arroz, un salsita, unas tortillas. Entonces me lo estoy comiendo, lo estoy degustando. Qué rico, sí, qué sabroso, me lo estoy comiendo. Y entonces empieza a pasar cosas en nuestro cuerpo. Cuando entra a la boca, las enzimas empiezan a diluir el alimento para hacerlo moléculas pequeñas.
Y entonces sacar las proteínas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, y entonces se va deshaciendo desde así científicamente, desde la boca, desde la lengua. Va pasando por el tracto digestivo, llega al estómago, lo empieza a descomponer más, pasa a lo que es el intestino delgado y empieza a absorber todos los nutrientes, amado hermano. Empieza a absorber los nutrientes de tal forma que ese huevito estrellado con arroz, salsita y tortillas, ya no es eso. Ya eso viene a ser parte de mí. Eso, digamos que esos huevitos estrellados ahora ya están en mí, se convirtieron en parte de mí. Eso es lo que debemos de hacer con la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios, la enseñanza, la como, qué sabroso, qué hermoso. Esto está, Señor, esto es como cuando a alguien no le gustan las verduras, ¿verdad? No le gustan, pero es que es necesario comerlo para estar bien nutrido. Porque si comiéramos lo que nos gusta, hermano, a lo mejor no estuviéramos tan bien nutridos. Pero entonces viene a hacerse, que la palabra de Dios se haga parte de nosotros. Que venga y, si es que la Biblia dice que tengo que hacer esto, y se hace parte de nosotros. Y ahí está este secreto, ahí está ese misterio. Él es el camino. ¿Por qué quiere que estemos en el camino? Porque Él nos va a ir trazando, hermano, la ruta, la verdad, esa verdad para que se haga en nosotros una verdad revelada, que es lo que le llamamos el rema, parte de nosotros ahora la palabra. Y entonces vamos a recibir vida eterna. Esto es hermoso. Mire, vamos aquí a cerrar esta cita, ya siendo las 9:1, ya terminamos. Hebreos 10:19 y Hebreos 10:20. Mire, ya lo tienes ahí en pantalla, mi amado hermano, y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Su carne vino a hacer ese velo, porque acuérdense que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo gruesísimo. Pero dice la Biblia que cuando Jesús dio su vida, porque nadie se la quitó, no se murió, sino que Él entregó su vida. Por eso dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Él entregó su propia vida. Nadie tenía el poder, la muerte, hermano, no podía tomarlo, porque no hizo pecado. Entonces dice aquí, esto es su carne, ese velo. Cuando Él da su vida, la palabra dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Entonces ahora podemos entrar a la vida. Podemos entrar a ese lugar santísimo, lugar atrio, el camino, lugar santo, la verdad, y lugar santísimo, la vida. Ahora podemos entrar a la vida por recibir, por hacer parte de nosotros la palabra de Dios, la carne, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, hermano, esto es hermoso, porque entonces no podíamos recibir antes la vida. Todo aquel que moría sin Cristo, hermano, se iba al infierno, se iba al lago de fuego y azufre, no había retorno. Pero aquel que cree, aquel que obedece a Cristo, aquel que está en el camino, recibe la verdad con todo y todo, hermano, aunque duela, aunque, hermano, ya me dio un moretón por aquí, ya esto está duro, tú sigue adelante, tú sigue adelante. Es que, hermano, soy pecador, todos somos pecadores, tú sigue adelante. Si ya te diste cuenta que eres pecador, hermano, vas en el camino correcto, porque entonces eso quiere decir que Dios ha hablado a tu corazón y que estás aprendiendo qué es lo bueno de lo malo. Entonces sigue adelante, sigue adelante. Es que, hermano, Ulises, ya caí 5 veces y sigo haciendo lo mismo, volví a pecar. Tú sigue adelante, no mires atrás. Dios no te va a acusar, Él está ahí para ayudarte. Entre más, hermano, estemos con Él, vamos a ser libres. Pero es que no soy digno, volví a pecar. No, ninguno somos dignos, amado hermano. Todos pecamos, todos hacemos cosas que no son gratas delante de Dios. Sin embargo, Él nuevamente nos abraza y dice: tú sigue en el camino, no te apartes del camino, no te apartes de la verdad para que llegues a la vida eterna. Entonces, amado hermano, no importa qué tan malos seamos, tenemos perdón de Dios. Porque Él es el que nos dio el perdón. Así es que, amado hermano, tú sigue
este camino, recibe la verdad y recibe la vida. No te detengas, tú sigue avanzando, tú sigue caminando, tú sigue corriendo a la meta, a la meta, a la meta, para que lleguemos, amado hermano, al Padre. Y entonces podamos ser, hermano, ¿cómo decir esto? Felices eternamente y para siempre. Pero tú sigue caminando, no importa qué cosas, tú sigue adelante, tú sigue adelante. Es que falte este domingo, pero este próximo no faltes. Es que falte ya 15 domingos seguidos, pero este que viene ya no faltes. Y el próximo tampoco faltes. Y tú sigue adelante porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte vida eterna, mi amado hermano. Así es que entonces sigamos adelante, no te detengas. Tú sigue a Cristo, tú cree en Él. Creer es hacer, seguir sus pasos. Y tenlo por seguro, mi amado hermano, que vas a estar en la eternidad allá con nuestro Salvador y nuestro Redentor. Vamos a orar en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por tu palabra buena, tu palabra que es un bálsamo, Señor, que muchas veces viene a confrontarnos, pero que es para poder, Señor, seguir adelante, arrancarnos el pecado que es el que nos atora, el que nos arrastra, para poder no recibir las bendiciones. Pero Señor, yo te ruego de tu revelación para poder seguir adelante. Esa fuerza que viene de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos fuerza, danos ánimo, danos ímpetu para no dejar el camino, para recibir la verdad tal cual es, tu verdad, la verdad absoluta, y que podamos recibir la vida eterna por tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, porque escrito está. Y entonces se humilló delante de él y le adoró. Bendito es tu nombre, Jesús de Nazaret, bendito eres tú. Tú eres el único digno de adoración, tú eres el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Y vio uno sentado como el rostro de cordero. Y le decían: santo, santo, santo eres tú. Gracias, Señor, gracias. Permítenos tener esa fuerza, esa gallardía, ese tesón, ese ahínco, Señor, para seguir adelante y no salirnos del camino. Y si, Señor, a veces estamos ya a punto de salir del camino, tráenos con lazos de amor, tráenos, Señor, a seguir en el camino. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendigo a tu pueblo, los bendigo en el nombre de Jesús, todos los que están al alcance de mi voz, todos los que escuchan, Señor, tu palabra, que sean bendecidos abundantemente y que reciban la revelación de que tú, Señor, eres el camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición el estar una vez más con ustedes. Descanse, estudie la palabra de Dios y que todos juntos podamos seguir siendo edificados a través de esta palabra que transforma, que edifica, que sacia nuestra vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.